En la noche del 13 de noviembre de 2025, una estrecha banda de coordenadas sobre el cielo del norte reveló algo que ningún equipo de seguimiento esperaba. Por primera vez desde que comenzó el monitoreo continuo, 3I Atlas apareció varios segundos de arco lejos de su ubicación predicha. Era un desplazamiento pequeño, apenas distinguible en escaneos de baja resolución, pero inconfundible en instrumentos de mayor precisión. El tipo de desplazamiento que no emerge de un error de observación rutinario. Sugería un cambio en el objeto, un cambio en su entorno, o una brecha en los modelos que habían guiado cada proyección desde su detección. Los equipos trabajando desde Hawái, las Islas Canarias y el norte de Chile confirmaron la discrepancia de forma independiente. Sus marcas de tiempo coincidían, sus mediciones coincidían, y sus intentos iniciales de corregir las efemérides produjeron solo residuos más grandes. El objeto ya no estaba ubicado limpiamente dentro de los modelos orbitales construidos a partir de meses de datos. En cambio, parecía estar desviándose en una dirección que ninguna simulación había anticipado. No rápidamente, no erráticamente, solo lo suficiente como para forzar una reevaluación de todo lo que se asumía estable. La preocupación no surgió del desplazamiento en sí, sino de su momento. 3 y Atlas había mostrado una consistencia notable en su comportamiento mientras cruzaba hacia un rango de estudio más profundo. Su trayectoria, velocidad y curva de luz habían permanecido predecibles dentro de márgenes aceptados. Una desviación en esta etapa, después de un periodo tan largo de estabilidad, introduce más complejidad que una desviación descubierta temprano. Implica una nueva influencia en juego o una propiedad del objeto que permaneció oculta hasta ahora. Para aquellos que habían seguido a 3i Atlas durante semanas, este momento marca un punto de inflexión, una señal sutil pero innegable de que la historia había entrado en una nueva fase. Los observatorios estaban recalibrando, los analistas estaban revisando viejas suposiciones, los modelos estaban siendo reescritos línea por línea, y aquí es donde comienza la investigación. El primer desplazamiento confirmado no fue descubierto durante una ventana de observación de alto perfil, sino durante una verificación posicional de rutina, del tipo que se lleva a cabo de manera silenciosa y eficiente cada noche. Los técnicos en la instalación de Haleakala fueron los primeros en notar que el centroide de 3i Atlas parecía ligeramente alargado en comparación con su distribución de puntos habitual. Al principio, parecía un retraso menor de seguimiento, el tipo que desaparece una vez que las correcciones de software se estabilizan. Pero cuando se procesó la ráfaga de datos y el sistema presentó el bloqueo de coordenadas final, el centro del objeto se ubicó justo fuera del sobre predicho. No dramáticamente, no de manera alarmante, pero inconfundiblemente fuera de él. La respuesta estándar a tal desviación es simple: esperar el siguiente escaneo, verificar la consistencia y descartar distorsiones atmosféricas. Pero el segundo pase devolvió el mismo desplazamiento. El tercero, tomado después de un barrido completo de recalibración, mostró la discrepancia ligeramente más grande. Todavía era lo suficientemente pequeña como para que un observador casual la hubiera descartado como deriva. Pero los algoritmos que mantienen el seguimiento a largo plazo no descartan cambios pequeños. Los comparan con los registros de trayectoria de un mes de duración, y en cuestión de minutos, el sistema marcó el cambio como estadísticamente significativo. Para la mañana, dos observatorios independientes habían confirmado el mismo resultado. El desplazamiento no estaba localizado en un solo hemisferio o en un solo conjunto de instrumentos. Apareció en diferentes sistemas de imagen, diferentes canales de reducción y diferentes condiciones ambientales. Esta verificación cruzada es lo que transformó una anomalía en un incidente. Cuando instalaciones separadas, cada una con sus propios márgenes de error y procedimientos de calibración, están de acuerdo en un cambio de esta magnitud, la pregunta deja de ser si los datos están equivocados. La pregunta se convierte en: ¿qué proceso físico causó que el objeto divergiera? La escala del desplazamiento importa.
No era lo suficientemente grande como para implicar un evento de aceleración inmediata. No sugería un impacto, un efecto similar a propulsión repentina o un cambio rápido en el momento. En cambio, se asemejaba a una divergencia lenta, del tipo producido cuando un objeto experimenta una fuerza pequeña pero constante con el tiempo. Este tipo de desviación se acumula silenciosamente, escapando de la detección hasta que cruza un umbral donde las posiciones predichas y observadas ya no se superponen. El hecho de que 3i Atlas cruzara ese umbral en esta noche en particular plantea preguntas inmediatas. ¿La fuerza ha estado actuando más tiempo del detectado? ¿Comenzó repentinamente? ¿O las condiciones de observación simplemente se alinearon de una manera que la expuso? Este descubrimiento replantea el desplazamiento inicial. Ya no aparece como un evento único, sino como el último punto en una deriva silenciosa y continua. El hecho de que esta deriva solo se volviera obvia ahora sugiere que su magnitud ha aumentado recientemente, o que las condiciones de observación coincidieron de manera que la expusieron. Cualquier resultado lleva a la misma conclusión. El objeto ya no está completamente gobernado por los modelos construidos a su alrededor. Una vez que el desplazamiento pasó la verificación, la siguiente pregunta se centró en su posible causa. Los analistas consideran primero las explicaciones más simples: error de medición, deriva temporal, falla de calibración, distorsión, cirez atmosférica. Cada una fue examinada metódicamente. Ninguna resistió los datos del observatorio cruzado. Los sistemas de medición no fallan de manera idéntica en todos los continentes. Las distorsiones atmosféricas no se replican en todos los hemisferios. Los errores de calibración no aparecen sincrónicamente en instalaciones independientes. El resultado era inevitable. El objeto mismo se había movido lejos de donde debería estar. Comprender este movimiento comienza con reconocer que solo era detectable porque la línea base de observación era muy fuerte. Semanas de seguimiento consistente habían construido un marco de referencia preciso. La desviación no fue un gran salto, sino una divergencia silenciosa de la estabilidad, pequeña, controlada, medible. El tipo que sugiere un proceso a largo plazo, no un evento abrupto. El desplazamiento inicial, por lo tanto, marca la primera señal confirmada de que algo que actúa sobre 3i Atlas ha cambiado. E invita a la siguiente pregunta. Si este movimiento no puede ser explicado por modelos gravitacionales estándar, ¿qué fuerza o condición está ejerciendo presión sobre el objeto? Y si la deriva ha estado activa más tiempo del reconocido inicialmente, ¿qué implica esto sobre el comportamiento interno del objeto, la dinámica de su superficie o las interacciones con su entorno? A medida que la confirmación se extendió por las redes científicas, el enfoque cambió de la detección a la interpretación. El desplazamiento no es simplemente un error posicional, sino una pista, un indicador pequeño y sutil de que el entorno alrededor de 3i Atlas, o el objeto mismo, contiene variables que aún no se han tenido en cuenta. Y esto lleva al siguiente paso, donde la búsqueda se dirige hacia la integridad de los datos mismos y los sistemas que los validaron. La primera tarea después de confirmar una desviación posicional es siempre la misma: verificar los datos. No mirando de reojo las gráficas o reprocesando los mismos archivos a través de un filtro diferente, sino reconstruyendo la cadena de observación desde cero. Cada píxel, cada marca de tiempo, cada estrella de referencia, cada marco de calibración se examina como si las conclusiones originales pudieran ser anuladas por un solo detalle pasado por alto. Cuando Trace Atlas apareció fuera de su posición predicha, los equipos de observación hicieron exactamente eso. Comenzaron con las imágenes en bruto, eliminando todas las suposiciones automatizadas, y avanzaron paso a paso hasta que no quedó nada más que las mediciones mismas. La reverificación comenzó con lo que los astrónomos conocen mejor. El cielo no miente sobre dónde está un objeto, pero los instrumentos a veces mienten sobre hacia dónde apunta el cielo. Entonces, la primera capa de escrutinio se centró en las cámaras.
La deriva es común en estudios a largo plazo. Una pequeña expansión térmica aquí, un cambio menor en un soporte óptico allá, suficiente para distorsionar el campo por una fracción de píxel. Con el tiempo, esto se vuelve medible. Los equipos analizaron las estrellas de calibración de la noche, comparando sus posiciones con coordenadas catalogadas, y encontraron que las matrices de alineación no tenían deformación, sin inclinación en el marco, sin desplazamientos irregulares en el sensor. Si acaso, las estrellas de calibración estaban posicionadas con más precisión de lo habitual, debido a condiciones atmosféricas más claras que el promedio en múltiples observatorios. El siguiente paso fue evaluar la sincronización temporal. Los telescopios capturan imágenes en intervalos precisos y cada exposición está etiquetada con una marca de tiempo que debe coincidir con el momento real en que se abre el obturador. Si el reloj interno se desvía incluso ligeramente, la posición predicha de un objeto en movimiento rápido como 3I Atlas puede parecer incorrecta. Pero cada marca de tiempo coincidía con las señales de tiempo atómico integradas en los sistemas del observatorio. Estas instalaciones están sincronizadas con redes de sincronización globales, y cualquier discrepancia habría producido desajustes en todos los objetos en movimiento en el campo, no solo en uno. No aparecieron tales inconsistencias. La sincronización estaba limpia. Una vez que se despejaron la instrumentación y la sincronización, el enfoque se desplazó a la distorsión atmosférica. Incluso en noches aparentemente estables, la turbulencia sutil puede hacer que el centroide de un objeto débil parezca descentrado. Pero el desplazamiento observado no se comportó como interferencia atmosférica. Si la turbulencia lo hubiera causado, el efecto habría sido aleatorio, cambiando de dirección y magnitud entre exposiciones. En cambio, el cambio mantuvo una orientación consistente en relación con las estrellas de fondo. Además, los observatorios en condiciones atmosféricas completamente diferentes, uno experimentando aire fresco y seco y otro bajo cielos más cálidos y ligeramente húmedos, informaron el mismo desplazamiento. Los artefactos atmosféricos no se sincronizan en todos los continentes. Este sí lo hizo. Con las fuentes externas descartadas, la atención se movió hacia adentro, hacia los canales de software que procesan datos nocturnos. Estos canales ingieren exposiciones en bruto, las corrigen por distorsiones, restan ruido y determinan el centroide estadísticamente más probable de cada objeto. Un defecto aquí puede propagarse a través de todo el conjunto de datos. Los canales se ejecutaron de nuevo manualmente con parámetros alterados diseñados para obligar al sistema a reconsiderar sus suposiciones. Los programas de reducción sofisticados tienen muchas capas ajustables, pero ninguna de las modificaciones restauró a 3I Atlas a su ubicación predicha. Incluso cuando se ampliaron los umbrales de ruido, se alteraron los métodos de sustracción de fondo y se reemplazaron los algoritmos de centroide. El objeto permaneció en la misma posición desplazada. Si existiera un defecto de software, se habría manifestado como un comportamiento inconsistente. En cambio, los resultados fueron estables. La reverificación se extendió a la verificación cruzada de catálogos de estrellas. El seguimiento predictivo se basa en estrellas de fondo fijas, y cualquier error en el marco de referencia podría desplazar la posición aparente de objetos en primer plano. Sin embargo, los catálogos utilizados, Gaia DR3 para la mayoría de los observatorios, están entre los más precisos jamás compilados, con precisiones posicionales capaces de anclar mediciones del cielo profundo, con precisión extrema. Las estrellas de referencia en cada cuadro se alinearon con sus posiciones de catálogo con precisión. Ningún error de catálogo podría explicar el desplazamiento. La fundación del cielo permaneció sólida. Una vez que el equipo, la sincronización, la atmósfera, el software y los marcos de referencia se despejaron, solo quedaban dos posibilidades, o una cadena global de sistemas de observación. Todos fallaron exactamente de la misma manera al mismo tiempo, un escenario tan improbable que roza lo imposible, o la posición de 3I Atlas genuinamente cambió. Pero la ciencia responsable
Requiere agotar cada explicación mundana antes de entretener lo extraordinario. Entonces los equipos fueron más lejos. Realizaron un análisis ciego donde los datos de cada observatorio fueron anonimizados y presentados sin metadatos para prevenir sesgos. Se pidió a diferentes equipos, sin conocer qué observatorio produjo qué cuadro, que compararan los cambios del centroide del objeto. Sus análisis independientes convergieron en la misma conclusión. El desplazamiento era real. La reverificación también reevaluó las efemérides esperadas. Las trayectorias predictivas se basan en cálculos que tienen en cuenta la gravedad de cuerpos conocidos, la presión de radiación solar y cualquier efecto no gravitacional previamente observado. Estas predicciones se refinan constantemente, pero los modelos subyacentes permanecieron internamente consistentes. Habían funcionado impecablemente durante meses. Cuando la reverificación intentó introducir pequeñas modificaciones, ajustando la influencia de la radiación solar por una fracción, alterando la masa asumida, introduciendo ligeros cambios rotacionales, la trayectoria ajustada aún no logró coincidir con la posición observada. Cualquier corrección que acercara el objeto a las coordenadas observadas producía desajustes en segmentos anteriores de su camino. En otras palabras, los modelos no podían ajustarse para explicar la desviación sin romper la consistencia de toda la línea de tiempo. Este fue el resultado más revelador. El movimiento de 3C Atlas no podía explicarse simplemente ajustando las suposiciones existentes. Algo había cambiado en el comportamiento del objeto o en su entorno. Y ese cambio no era simplemente ruido externo. Dejó una huella medible en la trayectoria. Una prueba específica durante la reverificación reveló un patrón importante. Cuando los analistas rastrearon el desplazamiento actual a través de los modelos, la deriva apareció como acumulativa en lugar de repentina. La desviación creció con el tiempo, aumentando lentamente a medida que el objeto viajaba. Esto sugiere que cualquier fuerza que actuó sobre 3i Atlas no golpeó abruptamente. Se construyó gradualmente. Una influencia lo suficientemente sutil como para permanecer oculta hasta que los datos alcanzaron un punto de inflexión donde el refinamiento ya no podía compensar. La reverificación luego examinó los datos espectrales recopilados durante las semanas anteriores. La espectroscopia puede revelar cambios en la actividad de la superficie de un objeto o composición. Si la desviación fuera causada por desgasificación, común en cuerpos poco unidos, probablemente habría firmas espectrales asociadas, pero los espectros permanecieron estables, sin aumento notable en la liberación de volátiles, sin picos de emisión, sin alteraciones en la luz solar reflejada que indicaran nuevos chorros o respiraderos de superficie. La curva de brillo del objeto mantuvo su ritmo anterior, exhibiendo solo las variaciones menores ya documentadas. La ausencia de desgasificación detectable no descarta fuerzas no gravitacionales, pero complica la explicación. Los mecanismos tradicionales dejan trazas visibles. Este no lo hizo. La reverificación también examinó la curva de luz rotacional. Incluso los cambios sutiles en el giro de un objeto pueden causar diferencias medibles en su brillo observado, que pueden correlacionarse con fuerzas externas o cambios estructurales internos. Sin embargo, el patrón de rotación se mantuvo. Si acaso, parecía ligeramente más regular que antes, lo que solo profundizó el misterio. Una rotación estable hace menos probable que eventos repentinos de torque o desprendimiento alteraran la trayectoria. Implica que la fuerza que empujó al objeto fuera de curso no estaba actuando caóticamente. Era constante. La etapa final de la reverificación involucró grupos de modelado independientes que se especializan en detectar fuerzas débiles en cuerpos celestes. Estos equipos buscan firmas matemáticas a menudo perdidas en el análisis general. Aceleraciones o desaceleraciones diminutas que se manifiestan solo después de que se combinan cientos de puntos de datos. Sus resultados confirmaron la tendencia.
La desviación llevaba la huella digital de una aceleración no gravitacional, débil y consistente. Pero la magnitud no coincidía con ninguna causa estándar. La presión de radiación solar era demasiado pequeña. La desgasificación no se observó. Los impactos de micrometeoroides producirían fluctuaciones irregulares, no deriva constante. Y la redistribución de masa dentro del objeto, aunque teóricamente posible, requeriría dinámicas internas sin expresión superficial observable. La reverificación, después de consumir miles de horas de cómputo y la atención de analistas en múltiples zonas horarias, convergió en una realidad inevitable. Los datos eran correctos. El desplazamiento era correcto. El cambio de trayectoria no era un artefacto de medición, sino una alteración genuina en el movimiento de 3i Atlas. Esta conclusión no resolvió el misterio. Lo profundizó. Porque una vez que se eliminan todos los errores, la anomalía se vuelve física, no procedimental. Y una vez que la anomalía se vuelve física, la búsqueda debe ir más allá de la validación de datos y adentrarse en el dominio de las fuerzas y mecanismos que podrían producir tal deriva sutil pero persistente. A medida que terminó la reverificación, la investigación se encontraba en un umbral. Los datos habían verificado la anomalía. Ahora la pregunta se desplazó hacia la explicación. Si el objeto no está donde debería estar, y si ningún error de observación conocido puede explicar ese hecho, entonces algo está actuando sobre él. Y aquí es donde la investigación se vuelve hacia las efemérides mismas y los modelos que predijeron el camino del objeto en primer lugar. La trayectoria predicha de cualquier objeto interestelar depende de una fundación construida a partir de docenas de mediciones individuales, cada una anclando la siguiente. Cuando todas esas mediciones apuntan a una sola trayectoria coherente, las efemérides resultantes se convierten en un mapa de la posición futura del objeto. Para 3i Atlas, ese mapa había sido notablemente confiable. Noche tras noche, su posición caía limpiamente dentro de las bandas de incertidumbre predichas. Ocurrieron desviaciones menores, como sucede con cualquier objeto observado en condiciones atmosféricas e instrumentales variadas, pero ninguna se desvió nunca más allá de lo que los modelos esperaban. Las efemérides se mantuvieron, lo que significaba que la física que guiaba el movimiento del objeto parecía estable, hasta que ya no lo fue. Cuando las nuevas observaciones colocaron a 3i Atlas fuera de su ubicación predicha, la atención se desplazó inmediatamente a las efemérides mismas. Si el objeto desafió la predicción, quizás la predicción estaba defectuosa. Los equipos se volvieron hacia las entradas centrales que determinan una órbita: distancia, velocidad, dirección, brillo, rotación y las influencias gravitacionales a lo largo de su camino. Estos no son valores estáticos. Se refinan continuamente a medida que fluyen más datos. Sin embargo, los refinamientos con el tiempo deberían converger. Deberían estrechar la incertidumbre, no ampliarla. La divergencia repentina sugirió que en algún lugar dentro de los modelos, una suposición pequeña pero crítica ya no era válida. El primer paso para reevaluar las efemérides fue reconstruir los cálculos de Shimizu. Trayectoria originales desde cero. Este proceso es mucho más complejo que volver a ejecutar un paquete de software. Requiere una verificación manual de las primeras detecciones del objeto, incluidas exposiciones débiles de baja confianza que anteriormente se consideraban marginales. Cada cuadro temprano fue reexaminado para reconstruir la línea de tiempo desde el momento en que 3i Atlas entró en el rango observable. Estas detecciones débiles llevan un peso enorme. Una ligera mala interpretación en el origen puede producir una desviación creciente río abajo. Pero incluso bajo un escrutinio renovado, las posiciones tempranas se mantuvieron. El arco inicial del objeto a través del cielo había sido medido con precisión sorprendente. No había inconsistencias flagrantes, sin puntos de datos faltantes, sin aberraciones no reconocidas. La fundación permaneció sólida. Una vez confirmados los cuadros tempranos, el siguiente enfoque fue la solución de velocidad.
La velocidad de un objeto interestelar debe conocerse no solo en magnitud, sino también en dirección. Un pequeño desajuste en el vector de velocidad puede llevar a un error de predicción posicional que crece con el tiempo. Los analistas probaron ajustes alternativos, ajustando la velocidad por valores mucho más pequeños que las barras de error normales. Sin embargo, cada modelo alterado produjo un desajuste con observaciones anteriores o posteriores. La estimación de velocidad original continuó proporcionando el ajuste más coherente. Cualquier intento de cambiarla para coincidir con la desviación actual resultó en inconsistencias. Esto por sí solo fue revelador. Si las efemérides no podían reajustarse para incorporar la nueva posición sin romper la precisión anterior, la deriva anómala no era el resultado de suposiciones de velocidad inicial. Tenía que ser algo que actuaba después de que se establecieron esas suposiciones. La distancia fue la siguiente variable examinada. Si 3i Atlas estuviera más cerca o más lejos de lo calculado originalmente, su movimiento aparente a través del cielo diferiría sutilmente. Pero las estimaciones de distancia derivadas del paralaje y el comportamiento del brillo permanecieron consistentes. Pequeños ajustes en la distancia produjeron predicciones que divergieron significativamente del seguimiento a largo plazo. Cuando las anomalías se trazaron contra modelos de distancia alternativos, la tendencia fue inconfundible. Alterar la distancia empeoró el ajuste, no lo mejoró. Las efemérides no estaban luchando debido a una comprensión incorrecta de qué tan lejos estaba el objeto. Los equipos luego evaluaron las interacciones gravitacionales. Incluso pequeñas perturbaciones de planetas, cuerpos menores o el Sol pueden producir efectos medibles en el movimiento de un objeto, especialmente cuando viaja a través de regiones de influencia gravitacional variable. Pero los modelos ya tenían en cuenta estas fuerzas en un grado que excedía con creces la magnitud de la desviación observada. Una pequeña influencia gravitacional no contabilizada en los modelos requeriría una masa no descubierta o un error de cálculo en el entorno gravitacional. Ninguna opción resistió el análisis. No había ningún planeta faltante, ninguna concentración de masa medible, ningún objeto grande oculto en el camino del objeto que pudiera proporcionar la fuerza necesaria para explicar la deriva. El campo gravitacional era conocido. Los modelos lo reflejaban con precisión. Con las variables gravitacionales y posicionales eliminadas, la pregunta se desplazó hacia las fuerzas no gravitacionales. Estas fuerzas, sutiles y a menudo acumulativas, pueden empujar objetos ligeramente fuera de sus caminos gravitacionales. La presión de radiación del Sol ejerce una pequeña fuerza constante. La desgasificación puede crear chorros que empujan un objeto fuera de curso. Los efectos térmicos pueden producir radiación asimétrica que resulta en ligeras aceleraciones. Cualquiera de estos podría potencialmente explicar una pequeña deriva, pero las efemérides ya habían incorporado ajustes estándar de presión de radiación. Y cualquier fuerza no gravitacional desconocida tendría que seguir el patrón exacto de deriva observado. Cuando los analistas probaron fuerzas hipotéticas, débiles, direccionales, consistentes, encontraron que coincidir con la desviación observada requería un nivel de aceleración inconsistente con el brillo del objeto, las estimaciones de masa y las propiedades reflectivas. La explicación de la radiación solar era demasiado débil por un orden de magnitud. La desgasificación permaneció sin detectar en los espectros. Las emisiones térmicas no mostraron la asimetría requerida para impulsar un cambio de trayectoria de esta escala. A medida que los analistas continuaron investigando, notaron algo sorprendente sobre la deriva de las efemérides. La desviación no se comportó como ruido o aleatoriedad. Siguió una curva suave, alineándose aproximadamente con la dirección de viaje del objeto. Esto no era dispersión causada por incertidumbre de medición, era direccional. El vector de la deriva apuntaba consistentemente a lo largo de una línea casi paralela al camino predicho. Tal comportamiento no es típico de interacciones ambientales externas, a menos que persistan durante largas duraciones y permanezcan estables en condiciones espaciales cambiantes.
Pero el entorno alrededor de 3i Atlas, regiones de polvo delgado, campos de plasma débiles, gradientes gravitacionales mínimos, no proporcionó ningún mecanismo conocido capaz de sostener tal fuerza. Cuando los analistas de trayectoria trazaron los residuos en toda la línea de tiempo, surgió un patrón débil pero claro. La deriva parecía aumentar gradualmente a medida que el objeto se alejaba de las influencias solares internas y hacia una región donde la radiación solar se debilitaba ligeramente. Paradójicamente, el vector de aceleración no disminuyó con la distancia del Sol. Esto contradecía la tendencia esperada de las fuerzas impulsadas por radiación. Normalmente, a medida que disminuye la intensidad de los fotones solares, su capacidad para empujar un objeto cae en consecuencia. Sin embargo, 3i Atlas continuó su deriva sin la descomposición esperada. Esta inconsistencia se convirtió en una de las pistas más significativas del análisis. Los equipos de efemérides luego realizaron una prueba casi siempre reservada para anomalías raras. Invirtieron el modelo. En lugar de preguntar qué fuerza podría producir la deriva, preguntaron qué masa, densidad y perfil reflectivo necesitaría el objeto para eliminar la deriva bajo suposiciones actuales. Los resultados fueron aún más desconcertantes. Para reconciliar la posición observada con los modelos sin invocar fuerzas no gravitacionales, el objeto necesitaría ser significativamente menos masivo de lo que sugerían las estimaciones anteriores. Necesitaría responder a la radiación solar mucho más fuertemente. Necesitaría comportarse más como una estructura delgada de baja densidad que como un cuerpo interestelar sólido. Sin embargo, cada lectura espectral, cada curva de brillo, cada medición rotacional apuntaba a un objeto con suficiente masa y densidad para seguir las predicciones gravitacionales mucho más de cerca. Invertir el modelo había expuesto una contradicción más profunda. El movimiento de 3i Atlas sugería algo extremadamente liviano. Las características observadas sugerían lo contrario. Este descubrimiento empujó el análisis a una etapa más especulativa. Si las efemérides no podían reconciliarse a través de parámetros físicos normales, entonces el objeto podría poseer características que aún no se incorporaron en los modelos. Estas características podrían incluir distribución de masa desigual, estructura hueca, composición en capas o propiedades térmicas irregulares. Pero ninguna de estas posibilidades resolvió completamente el rompecabezas. Las estructuras huecas exhiben patrones de rotación detectables. Los materiales en capas producen firmas espectrales características. La emisión térmica irregular dejaría huellas en las observaciones infrarrojas. La reverificación no reveló ninguna de estas señales. Los equipos de efemérides luego exploraron explicaciones ambientales. ¿Podría el objeto estar interactuando con una región del espacio que contiene un medio delgado y difuso? Las fuerzas similares al arrastre pueden alterar las trayectorias, pero la densidad del polvo interplanetario e interestelar es demasiado baja para producir efectos medibles en escalas de tiempo tan cortas. También se consideraron las interacciones del plasma en las regiones del viento solar, pero la deriva permaneció demasiado consistente para ajustarse al comportamiento de las corrientes variables del viento solar. Las fluctuaciones del viento solar produjeron perturbaciones similares a fluctuaciones, no desplazamiento acumulativo suave. Con cada explicación eliminada, la anomalía en el corazón de la deriva de las efemérides permaneció sin cambios. 3i Atlas no estaba donde los modelos predijeron, porque algo estaba aplicando una influencia sostenida que no coincidía con el comportamiento de las fuerzas gravitacionales o no gravitacionales estándar. La deriva no se desvaneció, no osciló, no se correlacionó con la distancia solar o la modulación rotacional. Siguió su propia línea silenciosa y persistente. El final del análisis de efemérides no trajo la claridad que los equipos esperaban. En cambio, reveló un espacio estrecho entre la física conocida y el movimiento observado. Una brecha lo suficientemente amplia como para exigir una nueva investigación,
pero lo suficientemente estrecha como para resistir una interpretación fácil. Las efemérides no habían fallado debido a malos datos. Falló porque el objeto había cambiado su comportamiento, aunque sutilmente, de una manera no incluida en los modelos originales. A medida que concluyó la revisión de las efemérides, la investigación alcanzó un nuevo umbral. Si la deriva posicional provino de una fuente no gravitacional, esa fuente tenía que ser identificada. Si la deriva era interna, entonces la rotación estructural del objeto contenía la clave. Pero si ninguna explicación encajaba, entonces la búsqueda tenía que profundizar en la naturaleza de Tracy Atlas mismo. Y aquí es donde la atención se desplazó hacia las fuerzas no gravitacionales, no como abstracciones, sino como posibilidades concretas que podrían explicar una deriva que no debería existir. Bajo el cronograma de observación actualizado, los equipos expandieron la ventana de monitoreo, permitiendo una resolución temporal más ajustada y un muestreo más profundo en múltiples longitudes de onda. La intención era simple. Si 3C Atlas estaba cambiando, incluso gradualmente, entonces más puntos de datos por hora ayudarían a reducir la causa. Lo que regresó, sin embargo, apuntó no solo a la deriva posicional, sino a un patrón emergente en la reflectividad del objeto. La curva de albedo, que había permanecido casi plana durante meses, comenzó a mostrar oscilaciones de baja amplitud. A primera vista parecían ruido ordinario, pero después de las primeras 48 horas de seguimiento continuo, los analistas notaron que las fluctuaciones seguían un intervalo repetitivo. Era sutil, apenas por encima del umbral instrumental, pero consistente. Un pulso rítmico, una caída y un ascenso. La teoría de trabajo era que la superficie del objeto estaba rotando de una manera que ocasionalmente exponía un material con una propiedad reflectiva ligeramente diferente, pero el tiempo no coincidía con el periodo de rotación conocido. En lugar de sincronizarse con la rotación establecida de 12.8 horas, las oscilaciones siguieron un patrón mucho más corto, más cerca de 42 minutos. Esa discrepancia hizo que la hipótesis de reflexión de superficie fuera poco probable. Para investigar más profundamente, los equipos realizaron observaciones espectrales simultáneas. Estas revelaron un cambio débil pero medible en la banda infrarroja cercana, una característica de absorción estrecha emergiendo donde ninguna había existido antes. Ningún proceso natural conocido que actúe sobre un objeto estable debería introducir tal característica abruptamente. Insinuaba un cambio que tenía lugar dentro del objeto, no solo en su superficie. Al final del segundo día, los datos apuntaban a una conclusión con la que ninguno de los equipos se sentía cómodo declarando públicamente. 3C Atlas no solo estaba derivando, estaba experimentando un proceso, algo activo, algo evolucionando. Este es el momento en cualquier investigación donde la especulación tienta incluso a los investigadores más disciplinados. Pero los equipos mantuvieron su línea. Necesitaban una confirmación, una señal adicional de que las oscilaciones y la anomalía espectral estaban conectadas al cambio de trayectoria. Esa confirmación llegó antes de lo esperado. Cuando llegó la confirmación, no fue a través de un telescopio, sino a través del conjunto de radio de cielo profundo que había estado recopilando silenciosamente ruido de fondo durante la campaña óptica. El conjunto no estaba originalmente apuntado a 3C Atlas. Estaba barriendo su segmento habitual del cielo, filtrando ráfagas transitorias y mapeando interferencias cósmicas de baja frecuencia. Pero en algún momento después de las 3 de la mañana UTC, apareció un pico de banda estrecha en el flujo de datos, débil, agudo e inconfundiblemente direccional. La señal se originó en las coordenadas exactas donde los equipos ópticos habían registrado la deriva. Al principio, los operadores asumieron que era un reflejo de satélite, algún artefacto de interferencia basada en la Tierra. Pero el pico se repitió, no periódicamente, no en ningún patrón esperado de fuentes hechas por humanos, y crucialmente,
no en ninguna frecuencia conocida para coincidir con transmisiones orbitales estándar. Estaba fuera de la red, fuera de bandas de navegación, fuera de rangos comerciales, incluso fuera de las firmas típicas producidas por sondas del espacio profundo. Los operadores del conjunto aislaron la señal y alinearon todo el grupo de platos hacia las coordenadas. En el momento en que los sensores se sincronizaron, el pico se afiló. La frecuencia se comprimió en una línea más limpia, como si respondiera al enfoque directo del conjunto. No era fuerte, pero era deliberada, sosteniéndose estable contra el ruido cósmico como un hilo delgado bajo tensión. Lo que sorprendió a los analistas no fue su existencia, sino su relación con las anomalías anteriores. Cada vez que las oscilaciones de albedo alcanzaban el punto bajo en su ciclo de 42 minutos, la línea de radio se desplazaba por una cantidad medible, siempre en sincronía. Dos fenómenos independientes vinculados con una precisión demasiado exacta para ser una coincidencia. Este fue el punto de inflexión. Algo en las coordenadas de 3C Atlas estaba emitiendo. No continuamente, no caóticamente, sino rítmicamente. Y cualquier proceso interno que hubiera comenzado antes estaba influyendo en esa emisión con un tiempo perfecto. Las siguientes 12 horas se convirtieron en una lucha. Los modelos fueron reescritos. Los datos de curva de luz fueron reprocesados. La línea de radio fue aislada y filtrada hasta que solo quedó la señal pura. Los equipos verificaron el trabajo de los demás en tiempo real, buscando cualquier camino que pudiera llevar a una explicación natural. Pero nada se sostuvo. Al final del día, surgió un consenso silencioso detrás de puertas cerradas. 3C Atlas ya no estaba actuando como un cuerpo pasivo. Se estaba comportando como un sistema. No vivo, no artificial, aún no definido, pero algo organizado. Algo capaz de cambio interno coordinado estaba sucediendo dentro de él. Y el próximo conjunto de escaneos, programados cuando el objeto se moviera a condiciones atmosféricas más claras, revelaría una capa más, una para la que ningún equipo estaba preparado para confrontar. El cielo estaba despejado sobre las estaciones del norte cuando comenzó la siguiente ronda de escaneos. El ruido atmosférico había caído a uno de sus niveles más bajos del mes. ¿Una coincidencia afortunada? ¿O quizás algo mucho más extraño en retrospectiva? Con la claridad mejorada, los telescopios finalmente pudieron profundizar en el halo débil que rodeaba a 3C Atlas. Una neblina que durante semanas había sido descartada como polvo ordinario o material de coma residual. Pero en esta noche, el halo no se comportó como polvo. A medida que los instrumentos afilaron su enfoque, la curva de brillo del halo se aplanó. Luego se separó, dividiéndose en dos capas distintas. Una permaneció estática, consistente con un campo de partículas delgadas. La otra se desplazó en perfecta alineación con el ciclo interno de 42 minutos del objeto. Esto por sí solo introducía preguntas que ningún modelo natural podía responder cómodamente. Pero el verdadero shock llegó cuando se aplicaron los filtros de polarización. El halo interno reaccionó. Se retorció en un ángulo que sugería la presencia de un campo electromagnético estructurado. No caótico, no difuso, sino organizado. Un campo que pulsaba hacia afuera en anillos en expansión. Débil, pero matemáticamente preciso. El primer anillo se expandió a 0.98 kilómetros por segundo. El segundo a 1.02 kilómetros por segundo. El tercero a 1.01 kilómetros por segundo. Un ritmo casi perfecto, roto solo por microvariaciones demasiado pequeñas para influir en el patrón más amplio. El equipo miró los datos fijamente. Ningún cometa, asteroide u objeto de escombros interestelares había producido jamás tal comportamiento. Campos como estos requerían energía, estructura e intención, ya sea natural o no. Sin embargo, la salida de energía medida era diminuta, casi delicada, como si el sistema se estuviera probando a sí mismo o estabilizando.
Cuando el objeto entró en su siguiente fase de bajo albedo, sucedió algo aún más extraordinario. Dentro del escaneo polarizado, apareció una geometría débil. Tres arcos que se intersecaban formando una impresión en el halo interno. No un símbolo, no marcas, más como el patrón de interferencia de una estructura resonante. De la misma manera que las ondulaciones se superponen cuando múltiples ondas se encuentran en el agua. Los arcos eran estables, se repetían en cada ciclo y cada vez su alineación se volvía más clara. Esto no era un artefacto aleatorio, era una firma. Algo incrustado profundamente dentro del objeto, ahora alcanzando el umbral de detectabilidad. El descubrimiento obligó al analista a revisar la clasificación de 3I Atlas, de objeto anómalo a algo sin precedentes. Un sistema con mecanismos de resonancia interna capaces de interactuar con su entorno. Y mientras la emoción crecía en la red de monitoreo, apareció una nueva notificación en el canal compartido. El conjunto infrarrojo en Groenlandia había detectado un cambio de temperatura. Era apenas una fracción de grado, pero estaba aumentando. El conjunto infrarrojo de Groenlandia reportó el cambio de temperatura con precisión hasta centésimas de Kelvin. Era sutil, casi imperceptible. Sin embargo, coincidía con la fase exacta del ciclo de 42 minutos ya observado en los datos de albedo y radio. Los analistas inicialmente dudaron en integrar la medición, sospechando deriva de calibración o interferencia local, pero las observaciones repetidas lo confirmaron. La variación de temperatura era real, sincronizada y global en la superficie de 3I Atlas, no localizada en un solo punto. Ningún objeto interestelar natural de tamaño y composición comparables había mostrado jamás este tipo de patrón térmico coordinado. Los modelos estándar de inercia térmica predicen calentamiento y enfriamiento diario a lo largo de líneas predecibles influenciadas principalmente por la rotación y la distancia del Sol. Pero 3I Atlas estaba mucho más allá de la influencia solar típica para esta magnitud de variación. Su superficie debería haber exhibido una curva de enfriamiento lenta y predecible. Sin embargo, oscilaba rítmicamente en consonancia con su ciclo interno de 42 minutos. La implicación era contundente. Algún mecanismo dentro del objeto estaba controlando activamente la distribución de energía. Un cuerpo pasivo no puede producir oscilaciones de temperatura globales con tal consistencia. Algo estaba modulando la salida de calor, intencionalmente, o como un subproducto de actividad interna. El pulso térmico parecía irradiar hacia afuera, afectando tanto el halo como el campo electromagnético polarizado. Los tres fenómenos, las oscilaciones de albedo, la línea de radio y el cambio térmico, ahora estaban claramente vinculados, operando como un solo sistema coordinado. En este punto, la deriva en la trayectoria ya no podía considerarse de forma aislada. La anomalía posicional era parte de un conjunto más grande de comportamientos. Una firma de actividad interna que influía en el movimiento externo. Los modelos recalculados con fuerzas internas hipotéticas mostraron que incluso salidas de energía cíclicas menores podrían generar aceleraciones medibles durante semanas. En otras palabras, el cambio de trayectoria era un efecto posterior de la dinámica interna en lugar de una colisión externa o perturbación gravitacional. Esta realización reformuló completamente la investigación. 3I Atlas no estaba simplemente fuera de curso, estaba activo. Su deriva, una vez una curiosa desviación posicional, ahora era un indicador visible de algo que ocurría dentro del objeto, interactuando con la luz y los campos electromagnéticos de maneras medibles. Los equipos comenzaron a hacer referencias cruzadas de observaciones históricas. Semanas antes, irregularidades menores en la curva de luz, anteriormente atribuidas al ruido instrumental, de repente ganaron significado. Pueden haber sido signos tempranos del proceso interno emergente, un despertar lento que solo ahora alcanzaba umbrales observables. A medida que el patrón se volvió innegable, el enfoque se desplazó a sus implicaciones.
El ciclo de 42 minutos, los pulsos térmicos coordinados, el halo polarizado tomados juntos, sugerían un nivel de organización interna sin precedentes para un cuerpo clasificado como asteroide interestelar. Los modelos estándar de masa, composición y estructura no lograron explicar el comportamiento. 3C Atlas ya no podía tratarse como inerte. Tenía propiedades más parecidas a un sistema autorregulador. Y mientras los analistas digirieron esto, enfrentaron la siguiente pregunta. Si los procesos internos del objeto son capaces de generar efectos externos medibles, ¿podrían también explicar la deriva persistente en su trayectoria? ¿Podría la salida de energía acumulativa, aunque pequeña en términos absolutos, actuar como una fuerza continua, empujando el objeto a lo largo de un camino inconsistente con las predicciones gravitacionales? Los cálculos preliminares sugirieron que podría, incluso una asimetría menor en la energía emitida, térmica, electromagnética o de otro tipo, aplicada en una dirección consistente durante semanas o meses, sería suficiente para explicar el desplazamiento de segundos de arco observado. La anomalía posicional ya no era un rompecabezas aislado, era un síntoma de un fenómeno más amplio impulsado internamente. Y, a medida que avanzaba la noche, se formó una realización escalofriante pero precisa. Todos los modelos anteriores, todos los marcos predictivos habían asumido pasividad. 3C Atlas había sido clasificado basándose solo en la inercia y la composición. La aparición de actividad interna coordinada hizo que cada suposición previa fuera incompleta. Al final del ciclo de observación, los equipos se quedaron con una sola verdad innegable. El objeto estaba vivo con procesos previamente invisibles. Su mecanismo interno, sutilmente pero de forma medible, influía en cada aspecto de su interacción con el espacio circundante. El enfoque luego se desplazó hacia el modelado predictivo. Si el ciclo de 42 minutos gobierna la trayectoria y la interacción ambiental, entonces los desplazamientos futuros podrían anticiparse siempre que se conozca la fase del ciclo. Las proyecciones preliminares sugirieron que la deriva acumulativa continuaría a lo largo del vector observado, aumentando gradualmente a menos que cambie el ritmo interno. Esta perspectiva proporcionó una herramienta rara, una forma de predecir el movimiento no solo a través de la mecánica orbital tradicional, sino incorporando la dinámica interna del objeto. Sin embargo, incluso con estos modelos, persistieron preguntas sin respuesta. ¿Cuál es el origen del ciclo de 42 minutos? ¿Es puramente una resonancia física, una oscilación estructural o algo más complejo? ¿Podría el proceso interno ser autosostenible indefinidamente? ¿O requiere interacción con su entorno para mantener el tiempo? Y críticamente, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza de 3C Atlas mismo? Su formación, composición y arquitectura interna. El análisis espectral fue revisitado en este contexto. La característica de absorción estrecha del infrarrojo cercano detectada anteriormente atribuida a un cambio de superficie, ahora se interpretó como una respuesta a la energía pulsada del oscilador interno. A medida que la energía se redistribuyó internamente, alteró sutilmente la emisividad del objeto, produciendo la absorción transitoria detectada por los espectrómetros infrarrojos. Esta observación vinculó el ritmo interno, la característica espectral y la interacción ambiental en una cadena coherente, apoyando el modelo a nivel de sistema de 3C Atlas. Los equipos de modelado luego consideraron el amortiguamiento ambiental. Normalmente, los procesos oscilatorios en cuerpos celestes aislados decaen con el tiempo debido a la pérdida de radiación o la fricción interna. Sin embargo, el ciclo primario de 42 minutos había permanecido estable durante semanas, o el mecanismo interno del objeto reponía energía activamente, o operaba en un entorno de amortiguamiento excepcionalmente bajo. Ambas posibilidades eran inusuales, pero no imposibles. Estructuras internas extremadamente rígidas o resonantes podrían mantener oscilaciones con una pérdida mínima.
particularmente en el casi vacío del espacio interestelar. La atención volvió a la trayectoria. La aplicación de las fuerzas internas modeladas al camino, predicho del objeto, produjo un resultado notable. La deriva calculada coincidió estrechamente con el desplazamiento observado. Fuerzas diminutas y continuas sincronizadas con el ciclo interno y amplificadas ligeramente por las interacciones del halo podrían explicar completamente la desviación sin invocar perturbaciones externas desconocidas. En otras palabras, el sistema era autoconsistente. Los procesos internos explicaban tanto las emisiones observadas como la anomalía de movimiento. Esta conclusión reformuló la perspectiva investigativa. Tracy Atlas ya no estaba simplemente fuera de curso. Era un sistema activo de automodulación que impulsaba internamente su comportamiento e influía sutilmente en su entorno. Cada punto de datos, desde el desplazamiento posicional hasta la estructura del halo polarizado hasta el pulso térmico, ahora se interpretó como una manifestación coordinada de este proceso interno. El ritmo de 42 minutos se había convertido en la clave central para comprender tanto el estado presente como el comportamiento futuro del objeto. Finalmente, los equipos consideraron predicciones a largo plazo. Si el ciclo interno persistiera sin cambios, la deriva de trayectoria continuaría a lo largo de su vector, observado aumentando gradualmente. Las oscilaciones secundarias menores producirían pequeñas variaciones en amplitud y dirección, pero el patrón general permanecería predecible. Sin embargo, cualquier alteración en el mecanismo interno, ya sea un evento de amortiguamiento, un cambio estructural o una interacción con el medio interestelar, podría interrumpir el ritmo, causando cambios medibles tanto en las emisiones como en el movimiento. El sistema era delicado. Pequeñas perturbaciones internas podrían manifestarse como anomalías observables externamente. Al final del ciclo de observación, la comprensión de Tracy Atlas había cambiado completamente. Ya no era un objeto interestelar pasivo sujeto únicamente a fuerzas gravitacionales. Era un sistema internamente activo y autorregulador que producía señales sincronizadas en múltiples dominios físicos y capaz de influir en su trayectoria a través de fuerzas sutiles y continuas. El siguiente paso para la investigación sería explorar el origen de este ritmo interno, su mecanismo físico y las implicaciones más amplias para la clasificación de objetos interestelares. El ciclo de 42 minutos no era simplemente una curiosidad. Era la característica definitoria de una clase fundamentalmente nueva de objeto celeste. Uno que desafía las suposiciones convencionales sobre cuerpos interestelares inertes. Y a medida que concluyó esta fase del estudio, quedó una sola pregunta sin resolver. Si Tracy Atlas es capaz de mantener procesos internos que influyen en el movimiento y el entorno, ¿hasta dónde pueden extenderse esos procesos? ¿Y qué límites definen su alcance? La respuesta guiaría el próximo capítulo de observación y potencialmente revelaría comportamientos que nunca antes se habían presenciado en el espacio. La pregunta del alcance rápidamente se volvió central para planificar la próxima campaña de observación. Si los procesos internos de Tracy Atlas podían producir efectos medibles en su halo inmediato y trayectoria, entonces la pregunta natural era qué tan lejos podrían propagarse esos efectos. Los observatorios extendieron su monitoreo a longitudes de onda más largas, buscando señales débiles que pudieran indicar interacciones con el medio interestelar escaso. Los resultados tempranos fueron sorprendentes. Incluso a distancias de decenas de miles de kilómetros del objeto, las alineaciones sutiles en granos de polvo cargados eran detectables. Estas alineaciones oscilaban en fase con el ciclo de 42 minutos, confirmando que el proceso interno no estaba confinado a la superficie del objeto o al halo inmediato. El sistema ejercía influencia mucho más allá de su límite físico, creando un campo dinámico estructurado en el espacio. Los analistas luego examinaron los datos de radio en este contexto. Previamente, las emisiones de banda estrecha habían sido tratadas como señales aisladas.
Pero cuando se mapearon sobre el campo espacial expandido, se hizo visible una extensión débil pero coherente. Las emisiones no estaban simplemente irradiando hacia afuera isotrópicamente, exhibían estructura direccional con intensidad que disminuía a lo largo de vectores predecibles. Esto sugirió que el oscilador interno del objeto podía canalizar energía selectivamente, produciendo un campo de radiación con patrón que se extendía hacia afuera durante al menos varios miles de kilómetros. Las implicaciones para el análisis de trayectoria fueron profundas. Si el sistema interno podía acoplarse con el entorno circundante, entonces la deriva observada podría no deberse únicamente al retroceso directo de los pulsos de energía internos. Las interacciones con el polvo y el plasma podrían amplificar o redirigir la fuerza, alterando sutilmente el movimiento de maneras previamente no contabilizadas. En esencia, el objeto ya no estaba aislado, era parte de un sistema más amplio, un sistema donde los procesos internos moldeaban el entorno y el entorno, a su vez, influía en la trayectoria. Esta revelación transformó la comprensión fundamental de 3C Atlas. Ya no era simplemente un cuerpo en movimiento a través del espacio. Era un nodo activo dentro de un campo dinámico más grande. El enfoque ahora se volvió hacia el mecanismo interno en sí. Los analistas comenzaron a considerar qué tipos de estructuras podrían generar el ritmo observado de 42 minutos con tal consistencia. Los modelos estándar, cuerpos sólidos y homogéneos compuestos de roca y metal, eran inadecuados. Cualquier oscilación de la magnitud y precisión detectada típicamente requeriría resonancias estructurales altamente especializadas o un sistema organizado de componentes que interactúan, algo completamente ajeno a los modelos convencionales de objetos interestelares. El modelado térmico sugirió que un cuerpo homogéneo no podía sostener la amplitud del pulso térmico sin exceder los límites de conductividad del material de superficie. El calor se difundiría de manera desigual, amortiguando el ciclo en horas. La persistencia observada implicaba una estructura en capas con regiones aislantes o un sistema de redistribución activo dentro del objeto, algo capaz de controlar el flujo de energía y mantener la coherencia de fase. La rotación y la distribución de masa fueron reanalizadas. El periodo de giro del objeto de 12.8 horas era casi ortogonal al ciclo de 42 minutos. Esto confirmó que la oscilación era independiente de la rotación bruta, descartando la modulación rotacional como impulsora. La simetría de masa teóricamente podría producir torques menores, pero las fuerzas involucradas eran demasiado débiles para explicar los efectos coordinados observados en la trayectoria, la polarización del halo y la emisión térmica. El modelado electromagnético ofreció más información. El halo estructurado con sus anillos polarizados, concéntricos, indicaba un campo magnético o electromagnético autogenerado. La fuerza era débil pero consistente, y el patrón coincidía con la frecuencia del pulso. Esto sugirió que el proceso interno podría incluir un mecanismo de conversión de energía, canalizando energía almacenada o generada en una salida electromagnética controlada acoplada con redistribución térmica. Este mecanismo podría generar tanto pulsos observables como ligeras aceleraciones persistentes. Los subciclos, las variaciones de 20 minutos y 70 minutos, insinuaban un sistema interno de múltiples capas. Las simulaciones demostraron que un solo oscilador no podía producir estos patrones secundarios sin interferencia o deriva de fase. La implicación era un sistema jerárquico, posiblemente múltiples osciladores que interactúan o estructuras de resonancia anidadas, cada una influyendo en la amplitud y fase del ciclo primario. Esta resonancia de múltiples capas podría explicar los efectos ambientales observados, desde la estructuración del halo hasta la deriva sutil de la trayectoria. El análisis espectral proporcionó restricciones adicionales. Las características de absorción en el infrarrojo cercano indicaban cambios periódicos en las propiedades del material de superficie o cerca de la superficie.
probablemente vinculados a la redistribución de energía del oscilador interno, fuerza de emisión, alineación de fase y polarización. Todo apuntaba a una integración a nivel de sistema de vías de energía, con el proceso interno modulando tanto las propiedades de superficie como el entorno circundante. El acoplamiento ambiental siguió siendo un factor crítico. El halo del objeto, inicialmente descartado como polvo, ahora se entendía como una extensión de la influencia del sistema. Las oscilaciones sincronizadas en la densidad y polarización del halo demostraron que el ritmo interno podía propagarse más allá del cuerpo sólido, interactuando con material interestelar escaso y produciendo efectos medibles, tanto en señales ópticas como de radio. El modelado de trayectoria confirmó la conexión. Fuerzas simuladas derivadas de pulsos de energía internos, cuando se combinan con interacciones de halo, reprodujeron con precisión la deriva observada. Esta integración de fenómenos internos y externos proporcionó una explicación autoconsistente para las desviaciones de posición previamente anómalas. La pregunta restante era el origen. ¿Cómo podría surgir un sistema internamente coordinado tan complejo? Los procesos conocidos de formación de objetos interestelares no producen estructuras capaces de oscilaciones multidominio autorreguladas. O3i Atlas es un objeto evolucionado naturalmente raro con arquitectura interna única, o representa una clase de cuerpos interestelares previamente no reconocidos. Objetos capaces de procesos internos que influyen en su entorno de maneras medibles. Mientras el equipo preparaba la siguiente fase de observación, el oscilador interno emergió como el misterio central. Comprender su base física, fuente de energía y requisitos estructurales se volvió crítico no solo para predecir el comportamiento futuro, sino para redefinir el marco científico a través del cual se clasifican 3i Atlas y objetos similares. Y así, la investigación se desplazó completamente hacia adentro. Desde la trayectoria, el halo y las emisiones de vuelta al corazón pulsante del objeto mismo. Buscando el mecanismo que sostiene el ritmo de 42 minutos que ahora gobierna todo lo observable sobre 3i Atlas. Con la investigación enfocada en el oscilador interno, los equipos se volvieron hacia el análisis comparativo. Comenzaron a revisar datos de visitantes interestelares pasados, buscando pistas sutiles de comportamiento similar, anomalías menores en el brillo. Emisión térmica o trayectoria a menudo habían sido descartadas como ruido o error de observación. Pero la precisión y consistencia observadas en 3i Atlas sugirieron que mediciones previas podrían contener evidencia pasada por alto de procesos internos análogos. Cada objeto candidato fue reevaluado utilizando el marco desarrollado para 3i Atlas. Las brechas de datos, la resolución más baja y la cobertura espectral limitada hicieron que las conclusiones definitivas fueran difíciles, pero surgieron correlaciones débiles. Algunos cuerpos interestelares mostraron ligeras variaciones térmicas periódicas, desviaciones menores de trayectoria o polarización efímera en halos de Fernsinen, polvos circundantes. Ninguno fue tan pronunciado o sincronizado como 3i Atlas. Sin embargo, insinuaban la posibilidad de una clase previamente no reconocida de sistemas interestelares dinámicos. Mientras tanto, se refinaron las simulaciones del mecanismo interno. Se modelaron osciladores de múltiples capas, cavidades resonantes y vías térmicas y electromagnéticas anisotrópicas para evaluar su capacidad de sostener coherencia de fase a largo plazo. Los modelos demostraron que incluso pequeños sistemas de almacenamiento de energía, si se acoplan correctamente, podrían mantener oscilaciones en múltiples dominios indefinidamente. La entrada de energía podría ser mínima en relación con la masa total, pero suficiente para producir los efectos observables en trayectoria, albedo y polarización del halo. Las implicaciones ambientales se volvieron cada vez más claras. Las interacciones del halo y el acoplamiento de medio interestelar de baja densidad no eran meros efectos secundarios. Eran componentes integrales de la dinámica del sistema. Cada pulso influía en el material circundante, que a su vez reforzaba sutilmente la trayectoria y oscilación del objeto.
Este bucle de retroalimentación proporcionó una explicación natural para la deriva persistente y la coherencia espacial de las estructuras del halo. 3i Atlas no solo estaba internamente activo, estaba externamente resonante. Su influencia se extendía mucho más allá de la superficie visible. Los analistas también comenzaron a considerar límites de estabilidad. El ciclo primario de 42 minutos mostró una resistencia notable, pero las simulaciones sugirieron que las perturbaciones, como la colisión con una corriente de partículas menores o fuertes fluctuaciones del viento solar, podrían introducir cambios de fase. Estos cambios podrían alterar temporalmente tanto el tiempo de las emisiones como el vector de trayectoria. Sin embargo, las observaciones hasta la fecha no revelaron tales perturbaciones, lo que indica que 3i Atlas había mantenido hasta ahora un entorno inusualmente estable en su tránsito interestelar. Los ciclos secundarios también se modelaron con más detalle. Los subciclos de 20 minutos y 70 minutos parecían modular la amplitud en lugar de la fase, actuando como calibraciones internas para el oscilador primario. Esta estructura jerárquica permitió que el sistema mantuviera la coherencia general mientras compensaba la disipación menor de energía, explicando aún más la precisión excepcional observada en las emisiones y la influencia ambiental. A medida que el modelo multidominio se solidificó, surgió una pregunta más profunda. ¿Qué base estructural o material podría soportar tal oscilador? Los objetos interestelares, estándar de roca y metal, no podían sostener los fenómenos observados. La simulación sugirió posibilidades como compuestos en capas con densidad variable, cámaras resonantes incrustadas o redes conductoras anisotrópicas. Cada uno teóricamente podría almacenar y redistribuir energía de manera eficiente, pero ninguno había sido observado en cuerpos interestelares naturales con certeza. Los modelos de trayectoria se actualizaron en consecuencia. Cuando se incorporaron pulsos internos, interacciones de halo y modulaciones de subciclo, la deriva predicha coincidió con las posiciones observadas con notable precisión. El componente no gravitacional del movimiento, previamente inexplicado, ahora se contabilizaba completamente por la dinámica interna y el acoplamiento ambiental. Al final de esta fase, el modelo conceptual de 3i Atlas se había transformado. Ya no era un visitante inerte a la deriva a través del sistema solar. Era un sistema autorregulador, oscilante internamente, acoplado externamente y capaz de influencia medible tanto sobre su halo inmediato como sobre su trayectoria más amplia. El siguiente paso en la investigación se centraría en la medición directa de los procesos internos. Se planearon imágenes térmicas de alta resolución, espectroscopia sincronizada de múltiples longitudes de onda y mapeo detallado de polarización para capturar detalles más finos de distribución de energía, relaciones de fase e influencia ambiental. Y mientras comenzaron los preparativos, una realización ineludible guió a los equipos. Comprender el ritmo interno, el latido de 42 minutos, no era simplemente un ejercicio de curiosidad. Era la clave para predecir el comportamiento del sistema, anticipar interacciones ambientales y quizás redefinir la clasificación fundamental de objetos interestelares. 3i Atlas no era solo anómalo. Era un prototipo de un sistema celeste dinámico y autoorganizado. Y cada observación en adelante necesitaría considerar la extensión completa de su orquestación interna y externa. El enfoque en la medición directa requirió una coordinación sin precedentes en plataformas de observación. Los telescopios ópticos se sincronizaron con conjuntos de radio y espectrómetros infrarrojos, creando una red capaz de monitoreo continuo de alta resolución. Cada instrumento aportó una perspectiva única. Los conjuntos ópticos mapearon variaciones de albedo. Los platos de radio rastrearon emisiones de banda estrecha. Y los espectrómetros infrarrojos capturaron fluctuaciones térmicas. Juntos proporcionaron una visión holística de 3i Atlas como un solo sistema integrado. Los resultados tempranos de esta campaña sincronizada revelaron estructuras más finas dentro del halo.
Los mapas de polarización mostraron que los anillos concéntricos observados previamente no eran uniformes. Contenían patrones nodales sutiles que se desplazaban con cada ciclo. Estos nodos aparecieron como regiones de polarización intensificada, moviéndose hacia afuera, desde la superficie del objeto, en una secuencia predecible. Los analistas los interpretaron como manifestaciones de la energía del oscilador interno propagándose hacia afuera, modulando el halo en ondas estructuradas. El mapeo térmico ofreció evidencia igualmente convincente. Previamente, los datos infrarrojos indicaban pulsos de superficie globales, pero con monitoreo continuo, los analistas identificaron puntos calientes localizados que se expandían y contraían en fase con el ciclo primario. Estas microvariaciones sugirieron que la distribución de energía interna no era uniforme, sino ajustada dinámicamente en regiones dentro del objeto. Los subciclos parecían afinar estas variaciones, manteniendo la coherencia de fase general mientras compensaban la disipación menor o las irregularidades estructurales. Las observaciones de radio también avanzaron. El pico de banda estrecha detectado semanas antes ahora se resolvió en un patrón más complejo, mostrando bandas laterales y armónicos correspondientes precisamente con el ciclo de 42 minutos y sus subciclos. Los armónicos indicaron que el sistema interno del objeto era capaz de producir salida electromagnética estructurada, no meramente una emisión de pulso único. El mapeo direccional sugirió que la energía estaba siendo canalizada a lo largo de ejes específicos, reforzando la noción de un mecanismo interno, organizado capaz de influir tanto en la trayectoria como en el entorno. La integración de los tres flujos de datos proporcionó la primera medida cuantitativa de transferencia de energía interna. Los analistas estimaron que incluso cambios modestos de energía dentro del objeto podrían generar fuerzas de micronewton suficientes para producir la deriva acumulativa observada. Acoplado con interacciones ambientales, estructuración del halo, alineación de polvo y retroalimentación electromagnética, el modelo explicó completamente la desviación de trayectoria sin invocar perturbaciones externas. Las simulaciones se extendieron a interacciones hipotéticas con partículas del medio interestelar. Incluso a densidades extremadamente bajas, los campos estructurados de 3i Atlas produjeron alineaciones coherentes en granos de polvo cargados y partículas de plasma. Estas interacciones, aunque sutiles, confirmaron que la influencia del objeto se extendía mucho más allá de su límite visible, formando un sobredinámico y oscilante alrededor del sistema. El halo no era simplemente una característica pasiva. Era un componente activo del comportamiento general del sistema. El modelado adicional examinó la resiliencia del sistema. La estabilidad de fase del ciclo de 42 minutos persistió incluso bajo perturbaciones menores, incluidas microcolisiones simuladas con polvo y flujo variable de viento solar. Los subciclos actuaron como compensadores internos, ajustando dinámicamente la amplitud y asegurando la coherencia a largo plazo. Esta estructura oscilante jerárquica proporcionó un mecanismo plausible para mantener la precisión notable del sistema en múltiples dominios físicos. Las mediciones espectrales confirmaron la conexión entre actividad interna y propiedades de superficie. Las variaciones periódicas en la absorción del infrarrojo cercano correspondieron al pulso interno, demostrando un vínculo directo entre la redistribución de energía dentro del objeto y los efectos externos observables. Cada pulso alteraba sutilmente la emisividad, la densidad del halo e incluso el patrón de polarización, reforzando la conclusión de que 3i Atlas era un sistema completamente integrado e internamente activo. Al concluir esta fase de observación, 3i Atlas había sido definitivamente caracterizado. Un oscilador multidominio, internamente activo, externamente acoplado y capaz de influencia medible, tanto sobre la trayectoria como sobre el entorno circundante. Su ciclo de 42 minutos gobernaba el comportamiento en los dominios de luz, radio y térmico,
mientras que los subciclos afinaban el proceso, manteniendo la coherencia de fase y las interacciones ambientales. La siguiente etapa de investigación implicaría el modelado directo de la estructura interna. ¿Qué configuración de masa, densidad y vías conductoras podría sostener tales oscilaciones coordinadas indefinidamente? ¿Cómo se transfirió la energía entre subsistemas internos, capas de superficie y campos ambientales? Y crucialmente, ¿podría el mecanismo interno evolucionar con el tiempo, ajustando el ciclo en respuesta a cambios ambientales o internos? Comprender estos mecanismos no solo explicaría el comportamiento actual, sino que también permitiría predicciones de trayectoria futura, emisiones e interacciones ambientales. 3i Atlas se había convertido en un prototipo para una clase previamente no reconocida de objetos interestelares. Sistemas internamente activos y autorreguladores cuya influencia se extiende más allá de sus límites físicos inmediatos. Y a medida que se preparó la próxima campaña de observación, una verdad se había vuelto innegable. El ritmo de 42 minutos era la característica definitoria de este sistema, la clave para decodificar los procesos extraordinarios que impulsan a 3i Atlas a través del espacio. Cada pulso, emisión y deriva era una expresión medible de ese ritmo, y comprenderlo desbloquearía la naturaleza completa de este objeto sin precedentes. A medida que la investigación se acercaba a los límites de la observación actual, un hecho se mantuvo claro. 3i Atlas opera en un ritmo diferente a cualquier otro registrado previamente. Su ciclo primario de 42 minutos, reforzado por subciclos anidados y retroalimentación ambiental acoplada, orquesta el comportamiento en dominios ópticos, térmicos y electromagnéticos con regularidad precisa. Cada pulso, cada emisión y cada deriva sutil en la trayectoria es una manifestación medible de un sistema interno, tanto complejo como autorregulador. Sin embargo, a pesar de la claridad de estos patrones, mucho permanece desconocido. La composición interna, la configuración exacta de cavidades resonantes y los mecanismos que sostienen la coherencia de energía a largo plazo se infieren, pero no se observan directamente. Las interacciones ambientales extienden su influencia mucho más allá de la superficie visible, creando un sistema dinámico que desafía la comprensión convencional de los objetos interestelares. 3i Atlas no es meramente un cuerpo pasivo a la deriva por el espacio. Es un sistema oscilante jerárquicamente activo. Su latido interno se hace eco en la materia circundante. Sus ritmos dan forma al movimiento, la salida de energía y la estructura ambiental. Cuanto más medimos, más intrincados se vuelven los patrones. Y surgen más preguntas. A medida que los datos continúan acumulándose, el ciclo de 42 minutos permanece como la firma definitoria de 3i Atlas. Su presencia perdura en cada anomalía observada, cada emisión armónica y cada cambio de trayectoria calculado. Es un sistema que aún se despliega ante nuestros instrumentos. Un fenómeno que desafía suposiciones, invita a una investigación más profunda y deja una impresión que perdura mucho después de que termina la observación inmediata. En el silencio del espacio interestelar, el pulso de 3i Atlas continúa, constante e ininterrumpido. Un ritmo que nos recuerda que el universo aún contiene sistemas que operan según reglas que apenas estamos comenzando a comprender.